Si quieren, vamos empezando con la introducción, ¿no? Contar qué es este foro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, esta sería la cuarta entrega del foro de Business Agility. Hoy voy a estar haciendo la presentación yo en lugar de Walter, ¿no? Que siempre hace las presentaciones. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, esto de la matriz de cambio de práctica para OKRs. Quienes vamos a estar exponiendo hoy es Pablo, quien está acá, Hola, eh, buenas a todos, bienvenidos. y yo voy a estar dándole una manito en la explicación y vamos a ir conversando de esto de la matriz de cambio. Eh, Bien, si querés, Pablo, vamos vamos avanzando. avanzando. Bueno, como por ahí algunos que ya nos siguen en los foros están acostumbrados, pero siempre recordamos nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos una playlist de Business Agility. Ahí tenemos diversos temas, ¿no? Desde OKR, Lean Change, Management 3.0, son todos los temas que venimos generando foros y presentaciones, están disponibles en ese canal. Estas sesiones de Business Agility las hacemos con una cadencia mensual. Vemos los temas con una mirada más integral. Dentro de esos, por ejemplo, ya pueden encontrar en nuestro canal temas de OKR, que hoy vamos a estar tocándolo y contándole algunas cosas que nosotros, y artefactos que utilizamos nosotros para trabajar en nuestros clientes con OKRs, ¿no? La segunda playlist, que la van a encontrar como Training de Agilidad, también van a encontrar una diversidad de temas. Acá hacemos 2 sesiones mensuales. En estas sesiones a veces hacemos un poco más de detalle, es decir, nos metemos en las metodologías o en los frameworks con un poco más de detalle, y para que lo pueden ir viendo. También lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Sí, vale la pena aclarar que en esta playlist fue este espacio de Foro Business Agility, tiene 3 años, así que van a encontrar todas las sesiones anteriores y cómo fuimos evolucionando, ¿no? En la conversación que traemos a este espacio. Lo que están viendo acá es nuestro canal de comunicación, ¿no? agilidad-ar@practia.global. Una vez que ustedes vean el foro, si tienen consultas o quieren proponernos algún tema, lo pueden hacer a través de este canal. Incluso si alguno tiene alguna experiencia y quiere ser parte de, digamos, estos foros de agilidad, puede proponernos acá y armamos algo específico para justamente en comunidad ir compartiendo las experiencias nuestras con las que ustedes pueden entrar. Siempre dentro de lo que es Business Agility o el foro de Business Agility, nosotros tenemos como un pilar que tiene que ver con el cambio y el cambio organizacional que tiene mucho de adaptación, ¿no? Es decir, cambio organizacional, tenemos adaptaciones en todos los niveles y siempre nos gusta traer por ahí esta frase de Charles Darwin, que nos dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, ¿no? Es decir, nosotros concebimos la agilidad como un medio para adaptarse, y por eso siempre la mantenemos dentro de lo que es el foro, ¿no? Sí, esto de agilidad eh, como medio de adaptación, ¿no? Implica un cambio, ¿no? Que va a tener foco en 2 ejes, ¿no? El primer eje es de ser ágil, ¿no? De pensar en forma ágil, de tomar decisiones en forma ágil. Y el segundo es incorporar las nuevas prácticas que nos permitan llegar a estas formas adaptativas o a poder tomar decisiones en base
al empirismo y la adaptabilidad, ¿no? En esta mirada de agilidad de negocio, agilidad empresarial, nosotros partimos con una mirada siempre de cliente en el centro, ¿no? Y con esa mirada de cliente en el centro, con el cual trabajamos en las distintas organizaciones, lo hacemos a través de distintos ejes, como vemos acá, donde vamos a estar viendo por ahí temas de liderazgo ágil o Agile Product Delivery, agilidad organizacional, Lean Portfolio Management, que es todo el paquete de proyectos y de productos que estamos viendo, Team and Technical Agility, son los ejes sobre los cuales nosotros vamos abordando los distintos frameworks, las distintas metodologías. En este caso en particular, nos vamos, y que tiene que ver con la cultura, esto que nos comentaba Seba hace un rato, de ser ágil, tiene que ver con el cambio de las personas y cómo las transformaciones que las organizaciones necesitan, lo tienen que hacer a partir de cambios en las personas, en los equipos y en la misma organización. Para eso, hoy nos vamos a adentrar en temas de la cultura del aprendizaje del cambio. La temática tiene que ver con OKRs, que sabemos que la metodología es una metodología que nos va a ayudar a alinear esos objetivos individuales de equipo y estratégicos de la organización para alcanzar las metas, ¿no? En esta línea trabajamos con frameworks y con metodologías de Lean Change Management, Management 3.0, modelos de gestión del cambio como ADCAD y Kotters. Hay 2 o 3 modelos y herramientas que nosotros venimos utilizando de lo que es la Enterprise Agility University, como el modelo de Voice, que es un modelo basado en comportamientos, objetivos, impactos, y para darle una mirada de sustentabilidad a eso. Lo mismo que la pirámide del cambio, en los cuales vamos viendo cómo las personas reaccionan y van actuando frente a los cambios en la organización, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con cultura de cambio. ¿Y qué significa esto de ser adaptativo? ¿No? ¿Querés contarnos un poquito, Seba, ahí? Si no, ya vamos completando. Sí, esto ser adaptativo tiene que ver con entender que cada vez los ciclos de cambio van siendo más cortos, ¿no? Que nuestro contexto también por disrupción del mundo o por las cosas que van sucediendo, por el avance de tecnología y por distintos cambios culturales que estamos teniendo hoy, el mundo cada vez cambia más rápido. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos quizás a cambios que antes en el pasado, hace 20 años atrás, es muy difícil que el contexto sea tan disruptivo como ahora, ¿no? En estos cambios tenemos clientes más exigentes, ciclos de productos más cortos, tecnologías que evolucionan virtuosamente, todo lo que es la digitalización de productos, ¿no? Eso también es algo que lleva a un cambio que termina siendo algo exponencial, ¿no? Que ya no podemos tomarnos el tiempo de eh, no ir entendiendo y ir adaptándonos a esto, ¿no? Entonces, muchas veces si eh, no prestamos atención a estos cambios que va sucediendo, nos va a pasar que quizás quedemos con un negocio o una visión de negocio que ya no corresponde al entorno que tenemos hoy, ¿no? Tal cual, Seba, como vos decís, tiene que ver con estos cambios que algunas veces son cambios convergentes, es decir, son cambios que van en la misma línea de lo que se viene haciendo, o nos vemos atravesados por la necesidad de un cambio más divergente, un cambio que nos cambia algunos paradigmas, algo que ya le pega distinto a la organización, cambiamos
en cuanto a nuestros clientes, incorporamos más, trabajamos con un cambio más disruptivo. Y todo ese cambio en las organizaciones puede tener un impacto positivo, porque en general las organizaciones cambian para seguir creciendo, seguir avanzando, pero no siempre esos cambios. Y en el foro anterior, donde la temática que teníamos era la de ¿se puede transformar una organización sin transformar las personas? Surgió una pregunta que nos pareció sumamente rica, en ese momento la conversamos, y la pregunta que apareció de alguien de la audiencia y que nos pareció muy valiosa es: ¿qué sucede cuando ese cambio es negativo? Fue así la pregunta y lo respondimos de esta manera, ¿no? En general las organizaciones que buscan cambiar no buscan un impacto negativo. Por ahí el cambio que produce una organización persiguiendo un objetivo, ordenándose con alguna estrategia, se busca con un impacto negativo. Pero no todo el mundo lo puede percibir de la misma manera, no todas las áreas lo pueden percibir de la misma manera. Entonces, esta pregunta nos lleva a traerles y querer compartirlo con ustedes algunas herramientas que nosotros usamos como complementos de metodologías, como es la metodología de OKRs, que nos ayudan a alinearnos, a fijarnos con un objetivo. ¿De qué manera complementamos esa metodología de alinear a una organización o implementar en una organización los OKRs o objetivos, para que estemos con todos los radares atentos y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien. Como todos saben por ahí, la metodología OKRs, hoy no vamos a hacer un detalle de cómo implementar OKRs, sino que lo que le vamos a traer es justamente un artefacto, una herramienta que nosotros diseñamos para acompañar los procesos de implementación de OKRs, ¿no? Es decir, el proceso de implementación de OKRs, como saben, buscamos alinear la estrategia de la compañía, la estrategia con la estrategia de los equipos, y trabajar poniendo foco, haciendo que esa definición de objetivos y resultados claves tenga el doble sentido, es decir, la alineación desde el punto de vista estratégico y de dirección, y la potencialidad que nos dan los equipos al poder generar la forma en la que nos medimos y en la forma que aportan cada uno de ellos, ¿no? Para eso decimos que cuando en una organización logramos conectar y acoplar el propósito de un equipo con las metas individuales de sus miembros, es más sencillo alcanzar los objetivos, incluso en momentos de incertidumbre o disrupción del mercado, ¿no? Hay una frase que traemos acá de Steve Jobs que nos dice que los grandes cambios de negocio no son individuales, sino que tienen que ver con los equipos, ¿no? Con el cambio impulsado por equipos y no solamente por individuos. No sé si tengo una pregunta por acá. Y ahí para entender esto es importante para ver la percepción, ¿no? ¿Qué impacto tiene la percepción en los equipos en las decisiones de cambio, ¿no? Antes de adentrarnos por ahí en lo que es este artefacto que le queremos mostrar, que es la matriz que nosotros usamos para acompañar los procesos de implementación de OKRs, queríamos repasar, y siempre por ahí con este estilo que solemos usar en los foros de mitos y realidades sobre OKRs, ¿no? Y acá con Seba los queremos invitar a ver qué cosas encontramos cuando vamos a una organización y empezamos a hablar o empezamos a trabajar o nos acoplamos a lo que ya vienen trabajando en virtud de objetivos y resultados claves, ¿no? Y algo que escuchamos es: los objetivos y resultados claves proveen alineamiento. También escuchamos que los OKR traccionan colaboración.
que potencian el foco de los equipos y que simplifican la gestión estratégica, ¿no? Esto es lo que se suele escuchar. Ahora, ¿esto es tal cual, Seba, o con qué nos encontramos en la realidad? En la realidad, existe un condicionamiento, ¿no? Pero en alineamiento sí se comparten con toda la organización, ¿no? Es decir, si nosotros estos OKR no los ponemos o no los transparentamos con toda la organización, no vamos a lograr ese alineamiento, ¿no? Por otro lado, eh, traccionan la colaboración si se definen colaborativamente, ¿no? Porque el hecho de poder co-crear y decir y apuntar y sumar a la definición de ese OKR, como lo vemos, había una regla de 40-60, ¿no? Top-down, bottom-up, eso tiene que cumplirse y no tiene que ser como algo que solamente se define a un nivel y se baja, ¿no? Entonces los OKR tienen colaboración si participan, ¿no? Y si se definen forma colaborativamente, al igual que sus iniciativas, ¿no? Este, Potencian el foco de los equipos, obviamente si son parte de una estrategia común, ¿no? Es decir, si si los OKR sirven para lograr que estos equipos pongan foco en ese objetivo que queremos lograr, que estos OKR hagan que los equipos colaboren, ¿no? Para cumplir con esa estrategia y poder sumar y direccionar el esfuerzo hacia un bien común, ¿no? Y por otro lado, simplifican la gestión si son únicos y compartidos, ¿no? A veces vemos que quizás en el momento de alineamiento o en la bajada, ¿no? Del cascadeo de los OKR, quizás llega a un nivel de cascadeo tanto que empiezan a generar colaboraciones bloqueantes entre algunos equipos y no se logra esto, ¿no? De que haya esa colaboración y esa suma cuando tenemos que poner foco en las iniciativas de cada uno de los participantes o de toda la organización. Tal cual, Seba, tal cual. Muchas veces nos vamos encontrando con estas condicionantes o con estas aclaraciones que en general hacemos. Y la pregunta que traemos y que queremos compartir es: ¿qué necesita la implementación de OKR para que el cambio trascienda? Para que esto quede como inmerso dentro de la organización, que quede como hábitos, como una cultura. Acuerden que el eje que nos disparaba esto era el del aprendizaje y el cambio cultural. Entonces, en esa línea, lo que traíamos para compartirles es que la implementación de OKRs nosotros la vemos con con distintos enfoques para una transformación, ¿no? Los enfoques para la transformación y, por ejemplo, la implementación de OKRs, nosotros lo vemos con equipos que preparan el cambio de la organización, ¿no? Es decir, cuando nosotros por ahí fijamos un objetivo y nos fijamos resultados claves, que puede ser ganar una mayor participación de mercado, ¿tá? Hay equipos que los van a estar trabajando en qué cambio necesita la organización, nuestro producto, nuestros servicios, para alcanzar esas metas. Pero a su vez tenemos un segundo enfoque, y esto tienen que correr en simultáneo, que son los equipos que preparan la organización para el cambio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los equipos que preparan el cambio de la organización y los equipos que preparan a esa organización para el cambio. En el primer grupo vamos a encontrar equipos de desarrollo de productos, de mejoras, de canales, de plataformas, nuevos servicios, es decir, qué cosas la organización va a estar ofreciendo como cambio para adaptarse, para estar mejor parados a ese cambio de mercado, ¿no? Pero esto no funciona solo o no alcanza si no tenemos equipos que van trabajando en cómo estos cambios en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestros clientes, en nuevos canales de atención, no trabajamos
con las personas que van a estar o van a verse impactadas en ese cambio, ¿no? Es por eso que nosotros vemos un enfoque de equipos que van a estar trabajando en los cambios de nuestros productos y equipos que van a estar trabajando sobre las personas y la organización. Ambos van a estar trabajando y generando iniciativas, van a generar cambios de procesos, y este equilibrio o este balance entre ambos enfoques es lo que nos va a dar la posibilidad de tener una transformación sostenible. Sí, ahí podríamos relacionarlo con el ser y hacer, ¿no? Que vimos anteriormente, ¿no? Digamos, el ser va un poco más en el mindset de la persona y el otro es lo que hago, ¿no? Tiene cierta relación en este punto, ¿no? Por eso lo trajimos, no más allá de que lo hacemos con prácticas ágiles, sino los resultados que vamos buscando. Buenísimo. Ahora sí, nos metemos un poco de lleno en el título y en este artefacto que queremos compartirle, porque nosotros lo usamos en los procesos de cambio, sobre todo en implementación de OKRs y distintas metodologías que aplicamos, ¿no? Y nosotros le llamamos matriz para el cambio. Pero para explicarla, esta matriz, si me permiten, voy a contar una pequeña anécdota. Una anécdota que data de la India colonial, en el cual el gobierno británico, colonizador en ese momento, se encontró con una problemática que era un avance creciente de la cantidad de serpientes, en particular cobras, ¿no? Serpientes venenosas, y que le preocupaba en la ciudad de Delhi ese crecimiento de serpientes justamente por la sanidad de la población. Entonces, para atender este flagelo que tenía, se le ocurre, digamos, iniciar una política en la cual ofrece una recompensa monetaria a todas aquellas personas que traían una serpiente, una cobra muerta, ¿no? Esta iniciativa justamente tenía el objetivo de erradicar las serpientes venenosas en la ciudad de Delhi, y decíamos, bueno, empezó, se publica, se comunica, y empieza a tener resultados, es decir, empiezan a aparecer cada vez más personas que venían al gobierno y presentaban, che, tengo tanta cantidad, y empezaba a funcionar esto de, te traigo la serpiente muerta y me llevo la recompensa. Estábamos en este estadio con una iniciativa que empezó a tener resultados, podíamos hasta incluirla dentro del cuadrante de Quick Wins, ¿no? Esto de ganancia rápida, es decir, empezábamos a ver que, che, la iniciativa de pagar por la serpiente muerta anduvo muy bien. Ahora, esto avanzó, esto empezó a avanzar, y en un momento el gobierno se da cuenta de que el pueblo y la gente no solamente estaba matando las serpientes que habían aparecido, sino que había empezado a criar serpientes para poder tener más material y obtener más recompensas. Es decir, los pobladores dijeron, che, si yo crío serpientes y empiezo a tener cría, la llevo y voy a tener más recompensa. Cuando el gobierno se da cuenta de esta acción del pueblo, decide no pagar más por serpiente muerta, con lo cual todos los pobladores que habían empezado con esta idea de criar serpientes, se encontraron con que tenían un montón de serpientes, pero que ya no valían nada, ya no me pagaban recompensa por esto. ¿Qué terminó sucediendo? Al no ser un motivador, esas serpientes que se tenían, liberaron todas las serpientes, y el flagelo de una cantidad excesiva de serpientes en el pueblo creció. Es decir, lo que en un principio había sido una posible solución, después tuvo un impacto sumamente negativo para esto. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Muchas veces cuando nosotros en los equipos, y sin tener una mirada integral de los objetivos y qué impacto van teniendo esas iniciativas que persiguen por ahí algún objetivo particular, tenemos
implicancias que no siempre mapeamos. Entonces, es importante que cuando trabajamos en una organización con los OKR, con los objetivos y resultados claves, estemos atentos a estos 4 cuadrantes, ¿no? En los cuales nosotros decimos que vamos a estar mirando aquellos que podamos tener mayor o menor impacto o mayor o menor influencia. Cuando hablamos de quick wins, es esto de lo primero que nos aparece, es decir, aquella iniciativa que me va a permitir ir alcanzando esos resultados claves y en consecuencia lograr ese objetivo que nos planteamos. El cuadrante de abajo, que tiene que ver también con algo que no mapeamos inicialmente, pero que puede empezar a aparecer, es lo que denominamos hallazgos, ¿no? Y ahí es, ¿qué pasa con esto que nos están dando bien, con esto que empezamos en el resto de la organización, ¿no? Los cuadrantes que van del lado derecho tienen que ver con qué sucede en aquellos aspectos en los cuales no tenemos tanta influencia, que por ahí dependen de terceros, ¿no? Entonces acá es estar atento a qué potenciadores, qué cambios en el contexto me pueden servir para alcanzar esos objetivos, o aquellos que no tengo tanta influencia y se terminan convirtiendo en un cliente. Voy a avanzar Sí. para dar un ejemplo más puntual de situaciones organizativas. Perdón. No, sí, ahí quería que si querés avanzar, por favor, Dale. doy un ejemplo. Tenemos ahí un ejemplo. ¿Querés, Seba, contar un poquito esto del ejemplo? Y así ya después vuelvo. Bueno, acá tenemos en el objetivo de ser una empresa líder de mercado, ¿no? Esto es un OKR de ejemplo. Podemos challengear un montón de cosas, pero lo importante es entender un poquito qué nos seteamos y qué vamos poniendo en los OKRs. Entonces, en un momento, aumentar, tenemos como un KR de aumentar de 50 a 55% el share de mercado en 2020. Y aumentar el 10% al 15% la fidelización de nuestros clientes. Entonces, ahí, si querés, Pablo, puedes contar en la matriz qué es lo que va sucediendo en los Queen, en los hallazgos y en los potenciadores, ¿no? Y acá lo importante es entender qué es lo que podemos hacer con cada de estas cosas que suman, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, con este objetivo de tener una liderazgo en el mercado, nos podemos encontrar, o puede aparecer ahí una iniciativa que dice promoción en el segmento joven de algún producto, alguna característica que tengamos nosotros, y eso empieza a funcionar, ¿no? Empieza a tener resultados, empezamos a generar una demanda mayor, pero esa demanda, por ahí, de un producto nuevo, de una característica, al ser nueva, no está como sólida en todos los aspectos, y empezamos a ver, a medida que vamos haciendo los check-in en la metodología OKR y que vamos viendo, que empiezan a aparecer algunos indicadores que no teníamos previsto, que no habíamos pensado. Por ejemplo, empezamos a encontrar que en el área de centro de contacto hay comunicación de los colaboradores de contacto que aumentó la demanda de consulta sobre las nuevas características o apareció alguna incertidumbre que no habíamos mapeado en este del crecimiento. ¿Por qué lo ponemos y lo traemos acá como ejemplo? Justamente porque algo que nos empieza a mostrar resultados tiene una consecuencia, tiene una arista que nosotros al principio no habíamos visto. No es un impacto positivo, como es el aumento en las ventas o el mayor penetración en el segmento, sino que nos generó algo distinto. Entonces, lo que sí buscamos en esta matriz es lo que está dentro del cuadrante de la izquierda, son aquellas acciones en las cuales nosotros
habiendo identificado, empezamos a trabajar, empezamos a actuar, y por esto están en el eje de acting, ¿no? O de sensing. Es decir, esta matriz lo que nos invita a hacer es todos nuestros objetivos y resultados claves, miremosla desde estos dos ejes de actuación y de detección, ¿no? El lado izquierdo es qué tenemos o qué sensamos para poder estar atentos a qué elementos tenemos que estar incluyendo en nuestra estrategia de objetivos y resultados claves para mitigar riesgos o para potenciar ese aspecto, ¿no? Sí, tal cual. Por ejemplo, ahí en potenciadores tenemos la reducción de impuestos de productos digitales. Esto puede ser un impacto positivo que podemos ir también censándolo. Y como riesgo, la inflación o la caída del consumo, ¿no? Que en realidad son cosas que quizás no podemos tener una acción directa, pero sí podemos ir entendiendo cómo va impactando en este objetivo, ¿no? En este KIA, ¿no? Y también es importante, como potenciadores también, ahí quería sumar en la slide anterior, que para todo lo que fue aplicaciones de, por ejemplo, para compartir o trabajo colaborativo digital, todo lo que fue la pandemia fue un potenciador para eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? También ese potenciador requirió mayor demanda, ¿no? Lo podemos tomar como ejemplo, ¿no? Eh, Fue un potenciador que requirió mayor demanda y nuevas funcionalidades que se debe haber encontrado las empresas de este tipo de características. En este ejemplo, este, sí tenemos estas cosas que tenemos que ir censando y debemos que ir viendo cuáles están dentro de nuestro rango de influencia. ¿Por qué? Porque en las que tenemos en la zona del acting, nosotros podríamos lanzar una nueva iniciativa, podríamos generar un nuevo KIAR, ¿no? Para compensar el objetivo y no buscar un efecto no deseado, podríamos tomar algún tipo de acción para que ese impacto no sea negativo, ¿no? Y esto que no va a permitir, no va a permitir retroalimentar el aprendizaje en el momento que ponemos o definimos estos objetivos y cómo vamos a medir, ¿no? El alcance de estos objetivos, ¿no? Eh, Tal cual, tal cual. Seba, yo voy a volver a esta slide anterior para conversar un poquito de qué significa medir, ¿no? Ahí traemos por ahí esta frase de Lord Kelvin que dice lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Pero lo que queríamos compartirles también es esto de qué le pasa a las personas cuando tenemos la oportunidad de medirnos, ¿no? Es decir, personas, equipos y organizaciones. Y nosotros decimos que por ahí todo lo que medimos condiciona comportamientos. Cuando hablamos de métricas, hablamos de un reflejo de cómo estamos. Cuando estamos implementando OKRs, vamos a estar llevando a los equipos a el hábito de empezar a trabajar con métricas, el hábito de empezar a medirse, y eso, consciente o inconscientemente, a veces genera cambios en los comportamientos. Muchas veces queremos esos cambios en los comportamientos porque tenemos ese punto de partida. Entonces, al tener un reflejo de cómo estamos, nosotros aparecen en los equipos las iniciativas de hacer algo distinto para mejorarnos, ¿no? Entonces, sí queríamos transmitirle que cuando uno empieza a implementar por ahí la metodología OKRs, vamos a experimentar en los equipos, en las personas y en las organizaciones cambios en los comportamientos. Lo importante acá es que estemos con los radares bien atentos para ver qué impacto o qué es lo que está generando esos nuevos comportamientos, esa nueva métrica, ese alcanzar o no alcanzar las metas que nos planteamos, ¿no?
Y si me paro por ahí en el cuadrante de hallazgos, ahí solemos utilizar herramientas de change, de qué es lo que le está pasando por ahí a los equipos. Usamos, por ejemplo, una herramienta de la Enterprise Agility que es la pirámide del cambio, es decir, qué le sucede a ese equipo y a las personas de ese equipo frente a este nuevo desafío, ¿no? Ya no estamos generando nuevos features, sino que ahora me piden que además de generar esta funcionalidad, tengamos resultados con el cliente, ¿no? Tengamos resultados de negocio. Y esto me incomoda. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en los equipos? Hay que empezar a mapearlo como un aspecto más en el cual tenemos que actuar. No alcanza solamente con conseguir ese resultado, ¿no? Tal cual, como contabas en el ejemplo, esto de que el criadero de cobras, ¿no? Eh, entonces ahí son cosas que en algún momento en cualquier momento, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, desde el momento de la creación de los OKR hasta en el monitoreo, nosotros tenemos la oportunidad de utilizar esta matriz para empezar a pensar, ¿no? Y a tener qué hallazgos podemos encontrar ante una iniciativa y también qué cosas suceden, porque a veces no las puedo pensar y suceden, ¿no? Eh, en el caso de encontrar hallazgos, ¿qué podemos también cambiar en lo que venimos haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar lo que veníamos haciendo y lo que habíamos planificado, habíamos establecido desde el inicio para poder actuar sobre esto, ¿no? Siempre y cuando, por eso bien claro en la matriz, tenemos influencia, ¿no? Y qué grado de influencia tenemos. Porque en las partes que tenemos influencia son cosas que yo puedo actuar, no que yo puedo realizar con una actividad de change o hacer con alguna iniciativa, si esto tenía quizás en algún impacto de algún producto que tenían atentar el comportamiento eh, de nuestros usuarios, quizás eso se dio en forma contraria, ¿no? Entonces yo puedo tomar ya una acción sobre eso, ¿no? Y con las cosas que no tengo influencia, las voy a estar midiendo, a ver qué está pasando con esto, ¿no? Y entender siempre de que hay algo que no voy a poder controlar, ¿no? Pero voy viendo cómo me va afectando, ¿no? Y en esa segunda parte, por ahí de detección o de sensing, sí trabajamos por ahí con matrices incluso de detección y de percepción de qué es lo que le está sucediendo o qué cambio está sucediendo en el mercado, qué tendencias y cómo esas tendencias nos disparan señales que nos hacen activar. Cuando miramos y trabajamos las matrices de percepción, tienen que ver con percepción en el mercado, percepción en la compañía e incluso percepción en los colaboradores, ¿no? En los colaboradores de nuestra fuerza de trabajo, cómo este cambio, cómo este nuevo estadio, cómo este desafío impacta en las distintas áreas. Y ahí nos vamos encontrando con dificultades, ¿no? Sí, cumpliste los objetivos, pero me generaste tal problema acá, como dábamos el ejemplo en el centro de contacto por el aumento de ventas y no tener distintas cosas, ¿no? De esto nos vamos encontrando mucho a medida que en las organizaciones vamos implementando, y es por eso que empezamos a usar este artefacto. Y este artefacto de la matriz de cambio es un artefacto vivo, ¿no? Es un artefacto en el cual nosotros vamos a encontrarnos y lo empezamos a usar desde el principio de la implementación de OKRs, y a medida que vamos teniendo por ahí o transitando algunos trimestres, incluso un año, lo tratamos de mantener y va como enriqueciéndose en todo momento, ¿no? Entonces, en este artefacto vivo, lo primero que empezamos a identificar es cuáles son aquellas iniciativas que los equipos empiezan a mapear para alcanzar esos KRs, ¿no? Entonces, ese trabajo se va haciendo a partir de la identificación de iniciativas de cambio,
Pero lo que buscamos y apoyamos por ahí con esta matriz es que esa iniciativa de cambio tenga una mirada integral, ¿no? y continua para el mapeo temprano de oportunidades. Fíjense que acá vamos combinando esto de estar atentos a lo que tenemos mayor influencia, pero estar censando lo que nos va pasando en el mercado. Si esa iniciativa, con la foto que teníamos inicialmente, sigue siendo válida o necesita algún cambio. Vamos atendiendo hallazgos, ¿sí, Seba? Sí, en esto que es atendiendo hallazgo es empezar a ver y prestar atención a qué situaciones están sucediendo, este, identificando los impactos en el contexto, ¿no? Esto de actuar en virtud de los objetivos planteados, ¿no? Eh, empezar a ver qué es lo que va sucediendo a medida que vamos logrando las iniciativas o avanzando en las iniciativas, para ver si no tenemos esta percepción que trajimos, ¿no? De aquella conversación, si la percepción del cambio es negativa, ¿no? Quizás hicimos alguna acción en algo y vemos que estamos teniendo una situación no deseada, ¿no? Para poder actuar sobre esto y poder empezar a identificar y generar algunos experimentos, ¿no? Ya sea experimentos a nivel producto, a nivel change, ¿no? Porque esto no puede pasar en todos los niveles, ¿no? Para poder actuar sobre esto y llegar a la situación deseada o corregir el rumbo, ¿no? Por otro lado, algo habíamos mencionado cuando dábamos el ejemplo, esto de detectar los potenciadores, ¿no? Muchas veces los cambios en el mercado, en el contexto, ver las tendencias, las condiciones de lo que va generando el aporte y el agregado de valor que vamos viendo. Y esto, como comentaba Seba hace un rato, tiene el modelo de experimentación, es decir, el punto que generamos nos para en una nueva realidad, ¿no? Nos para en algo distinto que pudo haber sido generado por una iniciativa nuestra o pudo haber estado generado por un cambio en el contexto, iniciativa de distintos organismos de la misma competencia, que nos para en una realidad diferente y que nos cuestiona de alguna manera o nos invita de alguna manera a revisar si estas iniciativas y estos objetivos que nosotros nos habíamos planteado siguen vigentes, ¿no? Y bueno, la gestión de riesgos son identificar y mitificar, ¿no? La mitigación de los riesgos, que es tratar de adelantarse a los cambios de contexto, ¿no? A esto de el comportamiento del cliente, el comportamiento del mercado, ¿no? Cuáles son las tendencias, ¿no? Porque en algún momento estas tendencias nos pueden impactar, ¿no? Como vimos anteriormente, eh, tenemos distintas opciones de converger o diverger en los caminos que estamos tomando de transformación o en la evolución de productos. Bueno, esto puede darnos indicadores de que quizás tengamos que rápidamente diverger en lo que veníamos, en el plan que teníamos originalmente y poder estar eh, siempre atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Estos riesgos siempre hay que entenderlos, ponderarlos, revisarlos para poder tomar una acción y poder adaptarnos al caso del suceso o tener un plan alternativo o una idea de rápida acción, ¿no? Tal cual, Seba. Bueno, eh, esto es un poco lo que le queríamos traer, pero ahora nos reservamos este espacio justamente para poder hacerlo más interactivo y contarles o compartirles, escuchar por ahí las consultas que ustedes tengan sobre cómo en nuestra experiencia venimos aplicando este artefacto, esta matriz, con qué situaciones nos fuimos encontrando, podemos charlar. Y los quería invitar a el que se anime, el que quiera, por ahí abre el micrófono o por chat, contarnos
cómo en su experiencia o en sus primeros abordajes de implementación de OKRs se ha encontrado con situaciones similares a las que contábamos nosotros en la explicación de esta matriz, ¿no? Y poder compartirle o intercambiar experiencias. También si pueden compartir alguna ocurrencia de quizás, mira, a mí me pasó esto por si hubiese tenido esta herramienta, creo que lo hubiese acomodado, o esto me viene pasando. Somos oídos y la idea es que compartan, ¿no? Chicos, Ale Bergamaschi habla, perdón, yo no estoy pudiendo levantar la mano, discúlpenme, pero acá estoy. Muchas gracias por compartir esto, la verdad que es una herramienta muy interesante para los que estamos implementando OKRs en algún cliente o en alguna compañía que está en proceso de transformación. Y quiero decirles que el punto de hallazgo donde se puedan considerar las cosas que les pasan a los equipos en el proceso del cambio para considerar acciones para ellos e incluirlos, e incluir al equipo en este cambio de conducta y acompañarlos desde la gestión del cambio, es una herramienta poderosísima porque a veces nos encontramos con alguna traba que tiene que ver con la obvia resistencia al cambio con la que nos encontramos y que marcábamos como un punto de dolor, ¿no? Entonces a mí me parece que eso está bueno como para que les comparta, que es una herramienta muy poderosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias a vos, Ale. Vos sabés que esto que nombrabas me hizo recordar alguna experiencia que tuve en alguna organización, en la cual por ahí la organización venía bastante madura en lo que era equipos ágiles, utilizando un framework de Scrum, y con un buen nivel de maduración de los equipos. Pero la misma organización en ese momento dice, queremos empezar a trabajar por objetivos y resultados claves. Y lo que sucedió incluso en equipos que venían funcionando bastante bien con Scrum, con las entregas de valor y todas estas cosas, empezaron a sentir este agobio de, no alcanzamos a modificar el share de mercado, nosotros generamos tantas features y no lo vamos a lograr. Y se generaba cierta incomodidad. Entonces, en ese equipo empezamos a trabajar incluso en esto de la gestión del cambio, adaptando algunas prácticas que son propias de la metodología, como podemos decir, una daily en la que revisamos qué es lo que hice hoy, qué es lo que vamos a hacer, qué dificultades tenga, y lo ayornamos, le fuimos viendo de incorporar una conexión mucho más grande con los resultados. Entonces, por ahí, en esos equipos hicimos un ejercicio de cambiar el qué hice hoy por el qué logramos hoy, ¿no? Y qué quiero lograr mañana. Simplemente por ahí con un ejercicio de lenguaje empezábamos a conectar mucho más a estos equipos con el outcome y con esos KRs que nos planteábamos que tenían mucho más de negocio. Fue un proceso, pero íbamos viendo cómo los equipos se iban ayornando mucho más a esto de alcanzar las metas, ¿no? Genial, gracias. Chicos, ¿alguien más que quiera compartir o traer algo? Algo que quieren consultar, también está disponible. Ahí mientras te escuchaba, Pablo, en esta experiencia que estabas contando, ¿no? También está bueno entender la parte de riesgos, ¿no? Porque muchas veces la iniciativa puede ser buenísimo, estar buenísima y quizás el contexto no ayuda, ¿no? Y no monitorear sin tener contexto, sin idea de monitorear estos riesgos que pasan, como que
no podemos también entender que quizás lo que estábamos pretendiendo lograr con este OKR en el contexto no, o el contexto que se está dando por alguna disrupción, ya sea social o política o económica, es quizás nos planteamos algo que podría ser un moonshot, ¿no? Sí. O algo que, que tendríamos que entender o reevaluar, ¿no? Tal cual, Seba. Y vos sabés que otra cosa que me viene a mente es cómo a veces las costumbres de trabajar con una mirada más interna de equipo nos hace perder eso, ¿no? Ese impacto general que la propia metodología de OKRs nos ayuda a verlo, ¿no? Hay un objetivo estratégico que después tiene que ir fluyendo a lo largo de toda la organización y con ese doble camino. Pero ¿cuántas veces esa mirada más de equipo, de cumplir los objetivos que nos habíamos fijado con el objetivo, empiezan a traicionar o a impactar negativamente en los objetivos de otro equipo, ¿no? Entonces, esta matriz que nos permite o nos invita a estar censando constantemente qué pasa con otros equipos, qué pasa con el mercado, qué pasa con nosotros mismos, nos ayuda a mitigar esto, ¿no? Sí, ahí me vienen muchas reflexiones, ¿no? De los mitos que charlábamos al inicio, ¿no? Quizás muchas de estas cosas que van surgiendo en la matriz puede ser que eh, no estamos siendo tan colaborativos, ¿no? O estamos compartiendo de forma, eh, digamos, a todos los equipos los objetivos que tenemos en común, ¿no? Y quizás esos impactos también se vean, podemos hacer algún diagnóstico por ahí. No sé, puedo decir, estamos trabajando en NPS y el NPS es algo re grande, ¿no? Por ejemplo, y tiene muchas aristas de impacto ahí, ¿no? Entonces quizás, no sé, para mejorar, mejoramos toda la atención en el call center, pero no sé, se aumentó la tarifa y eso tiene un impacto negativo, ¿no? Y también había también un ámbito, ¿no? Que cuando estamos hablando para ver todo lo que son potenciadores y riesgos del contexto, también cuando nosotros, no sé, charlamos, no sé, me imagino una encuesta de NPS cuando Argentina queda eliminada del Mundial, ¿no? También hay cosas que poner en contexto, ¿no? Ujú. Del cliente, ¿no? Del humor y hay que también ver cómo impacta esto, ¿no? ¿Cuál, Seba? Voy a tomar acá una pregunta que nos hace Raúl, que nos dice, ¿cómo puede ayudar los OKRs a generar compromiso de los líderes o el C-Level? ¿No? Una muy buena pregunta, gracias Raúl por hacerla. La propia metodología, o por lo menos desde lo conceptual en la metodología de OKRs, nos plantea esta bidireccionalidad, ¿no? Pero ¿con qué nos encontramos en la realidad? Y en la realidad nos encontramos con que por ahí esos líderes o esa dirección, ese C-level, tiene la intención de decir, bueno, vamos a trabajar por OKR, pero no tiene tanto la gimnasia de la delegación. Y cuando hablo de la delegación, hablo de, che, yo marco como C-level, como líder, la estrategia, que es lo que deberíamos agregar, pero tengo que empezar a acostumbrarme a que las ideas, incluso la forma en la que vamos a medirnos y los objetivos que nos vamos a ir fijando en cascada, no están planteados solamente en un sentido, es decir, no son solamente planteados en top-down. ¿Cómo trabajamos esto? Trabajamos en los niveles. Los niveles de liderazgo son claves porque son un actor fundamental, primero con dos aspectos, ¿no? Uno, potenciar a los equipos para que se animen a generar iniciativas, que se sientan parte, ¿no? Es decir, una de las técnicas que nosotros usamos o resistencia con la cual nos encontramos en los equipos de decir es, che, yo este cambio no lo acepto, y no lo acepto porque muchas veces no lo entiendo, o muchas veces no me siento parte. Para mí, el hecho de que los equipos se sientan parte de ese objetivo y de esa estrategia es una labor
clave de los líderes, ¿no? Y muchas veces en las organizaciones que acompañamos hacemos bastante hincapié en el trabajo de liderazgo para generar este cambio. Raúl, no sé si respondí, si no, avísame y ampliamos. Sí, muchas gracias. Y gracias por la presentación en general. Buenísimo. Yo quería agregar un comentario. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. No, digo, escuchándolo a todos ustedes, Alejandro, lo que comentaban ustedes, es como que este modelo lo que hace es poner al descubierto muchas miserias, entre comillas, que tenemos dentro de la organización, ¿no? Un poco lo que decían, creemos que somos ágiles, pero después cuando tenemos que ver estos impactos, objetivos comunes, nos damos cuenta que no somos colaborativos, que no nos queremos acercar al cliente, que no nos hacemos cargo, ¿no? Como que nos hacemos solamente cargo de desarrollo y no la consecuencia de ese desarrollo. O esto de los distintos niveles, ¿no? Que quizás el top-down, up-down, digamos, no se da, no hay un acuerdo. Es decir, como que te pone de manifiesto un montón de cosas que se dan, pero que acá las ves visibles. Es decir, te das cuenta realmente de las cosas que están pasando. No, era una reflexión que tenía escuchando todos los comentarios, ¿no? Tal cual, sí, gracias. Tal cual, gracias, sí. Y sí, es una herramienta que nos sirve para eso, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, cuál es el impacto que está teniendo lo que estamos haciendo. Y surgen las incomodidades, como ustedes comentaban, ¿no? De todas las personas de la organización, ¿no? De sacarlas un poco de lo que ya venían acostumbrados y a replantearse, pero esto se pretende que haga, de esto tengo alguna responsabilidad. A mí me pasa con los equipos y está buenísimo. Sí, y de alguna manera nosotros cuando empezamos a usar esta matriz, el espíritu era traer sobre la mesa todos esos aspectos, ¿no? Traer en las mesas de conversación qué cosas, además del avance que vamos teniendo o el impacto que vamos teniendo con las iniciativas y medirnos con el resultado clave, qué otras cosas se están generando, qué está sucediendo por detrás o en paralelo a este camino de trabajar para alcanzar los resultados claves y cumplir los objetivos. Claro, ¿qué hay debajo del iceberg? Y también generar conciencia, ¿no? Porque muchas de estas cosas, de estos hallazgos del uso de esta matriz, genera conciencia en cómo estamos transformando, qué acciones estamos teniendo, qué cosas suceden con nuestros clientes, ¿no? Qué cosas suceden en nuestro contexto, ¿no? Y son toda esa información nos da o nos genera una oportunidad de accionar distinto, ¿no? De una oportunidad de tomar un rumbo que nos permita adaptarnos, ¿no? Y mirar, digamos, mirar realmente si estamos en donde queríamos estar, ¿no? Tal cual. Bueno, con Estamos, esto ¿no? creo que estamos más o menos en tiempo, no queremos robarle más. Por supuesto, agradecerle la participación a todos ustedes. Si hay temas que por ahí no pudimos abordar o consultas que tengan, tenemos el canal de comunicación. Esperamos ahí cualquier consulta y esperamos haya sido de su agrado. Así que a disposición de todos ustedes, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.